Sean todos bienvenidos a este videotutorial. Les habla Carlos Fajilde. El tema que vamos a tratar se relaciona con el presupuesto de gasto de personal. Vamos a perseguir dos objetivos principales. El primero, el cálculo del costo anual o paquete anual para la empresa. Y en segundo lugar, el cálculo de los estándares de precio de la mano de obra. Todo esto relacionado con el módulo de presupuestos operativos dentro de su proyecto presupuesto empresarial. El contenido del video lo van a poder detallar con más calma en el documento anexo. El caso de estudio que vamos a utilizar como epicentro para desarrollar todos los procedimientos y la aplicación de la ley está relacionado con un trabajador, un obrero que gana salario mínimo. Es el salario mínimo vigente para el 31 de diciembre de 2014. Este trabajador tiene 4 años cumplidos en la empresa, tiene algunas asignaciones como primas por hijo, tiene 2 hijos, 350 bolívares la prima por cada hijo, una prima por hogar de 600 bolívares. Vamos a cancelarle la ley de alimentación, la cesta ticket con la máxima alicuota, el bono vacacional, sus utilidades, los aportes patronales y 2 asignaciones no salariales como los uniformes y los útiles escolares. En principio, lo más sencillo, lo que todo el mundo generalmente realiza, es en la proyección de las asignaciones del salario básico y las asignaciones salariales. ¿Okay? En este caso, este trabajador son 3: el sueldo básico, la prima por hijos y la prima por hogar. Si, como ustedes podrán observar, es solamente multiplicar los conceptos por 12 y vamos a obtener entonces el monto anual. El total de estas asignaciones para este obrero son 74.269,32, partiendo de la base que el salario mínimo vigente es de 4.889,11 al 31 de diciembre del 2014. ¿Okay? Fíjense que ya en estos momentos estamos ya a 10 de febrero. Ya sabemos de la existencia de una nueva resolución del presidente de la República que establece otro aumento salarial. La compensación de la ley de alimentación de los trabajadores, la muy conocida cesta ticket. Para este cálculo tenemos dos elementos. Por un lado, el valor del ticket y por otro, los días laborables. El valor del ticket se calcula en base a la unidad tributaria nacional y se le aplica la alicuota seleccionada. El reglamento vigente establece que la alicuota puede variar desde 0,50 hasta 0,75. Generalmente el patrono, conjuntamente con sus obreros y su sindicato, negocia y concuerdan o acuerdan qué alicuota van a utilizar. Para este trabajador hemos dicho que vamos a utilizar el tope máximo, que es 0,75. La unidad tributaria actual, 127 por 0,75, nos da entonces el valor del ticket o del día en 95.25. Los días laborables, vamos a trabajar obviamente con el año completo. Vamos a suponer entonces 5 días por cada semana de las 52 semanas laborables al año. Eso nos da 260 días. Vamos a restarle un promedio de 5 días feriados. Sabemos que son más, pero para ser muy conservadores nos da 255 días al año. Esto multiplicado por el valor del ticket nos va a dar entonces un monto anual de 24.288,75. El bono vacacional. Para calcular el bono vacacional, pues básicamente nos vamos a hacer referencia a la ley del trabajo, el artículo 192 y el artículo 121, la ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras. También tenemos dos aspectos que debemos desarrollar. Por una parte, un nuevo concepto que se llama salario normal, establecido en el artículo 104 de la ley del trabajo. Y por otro lado, los días del bono vacacional que se desarrollan en el artículo 192 de la ley del trabajo. Básicamente, el salario normal indica que debe calcularse a través del salario básico más las primas y todos los demás pagos que sean regulares y permanentes para la empresa. Pero para afianzar esa definición vamos a leer el artículo. Vamos a buscar por aquí. Fíjense, estamos aquí con la ley, una versión PDF. Y vamos entonces aquí a subrayar lo que significa salario normal. Aquí lo vemos. Leemos. Salario normal
se entiende la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidas del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de las prestaciones sociales y las que esta ley consideren que no tienen carácter salarial. Esto es muy importante que ustedes como estudiantes tengan una precisión de lo que es salario normal. Generalmente tenemos una fórmula muy general. El salario básico más todas las primas y bonos que se agreguen a ese salario durante todos los meses, es decir, que sean permanentes, que sean regulares. Y el otro elemento es que no estén tipificados en el artículo 105 de la ley como asignaciones o beneficios sociales no remunerativos. Aquí lo vemos en el artículo 105. ¿Cuáles son esos? Servicios de centros de educación inicial, el beneficio de la cesta ticket o alimentación a través de las diferentes modalidades, comedores, cupones, dinero, tarjeta electrónica, en fin, todas aquellas, los gastos médicos, farmacéuticos, odontológicos, ropa de trabajo, es decir, los uniformes, provisión de útiles escolares y juguetes, becas, cursos, formación, especialización, entre otros. Gastos funerarios, en fin. Ahora, aquí hay una salvedad especial en el artículo 105 que establece que los beneficios sociales no serán considerados como salarios salvo que en las convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo se estipule lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar muy pendientes cuando en la empresa que vayamos a calcular este paquete anual o estos estándares de precio que indican el articulado, los beneficios de la contratación colectiva. Porque en algunos casos, algunas primas, por ejemplo, algunas primas de transporte o bonos de transporte o de repente la caja de ahorro, dice la convención colectiva que va a ser asumida como salario. En consecuencia, entonces, cuando se van a calcular las prestaciones sociales, las vacaciones, las utilidades, se incorporan al salario base, ¿verdad? Para entonces sobre ellas pagar estas consideraciones laborales. Bueno, entonces dicho esto, pues observamos que la fórmula de calcular es muy sencilla. Utilizamos el salario básico vigente 4.889,11 el 31 de diciembre de 2014. Los 700 bolívares, recuerden, son 350 por 2, las primas por hijo, y los 600 bolívares de la prima por hogar nos da 6.189,11. Ese sería el salario normal. El artículo 192 establece que el bono vacacional son 15 días como mínimo, más un día por cada año. Entonces, sacando esa cuenta, estas personas tienen 4 años ya, vamos para el quinto año, un día por año serían 5, más los 15 días mínimos, entonces tenemos 20 días. ¿Okay? Al calcular 6.189 entre 30 para calcular el salario diario por los 20 días que vamos a pagar, eso nos da un total de 4.126,07. Las utilidades, artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo. También tenemos dos elementos que vamos a diferenciar. Por una parte, el salario integral. Fíjense, ya no es salario normal, como decía el bono vacacional. En este caso es salario integral, ¿okay? El cual, para efecto de utilidades, lo calculamos a través de la siguiente fórmula. Salario normal más alícuota del bono vacacional. Es decir, una dosada parte de lo que hemos calculado como bono vacacional. Aquí tenemos el cálculo, 6.189,11 más 4.126,07 entre 12, que eso nos da un salario base de utilidades de 6.532. En cuanto a los días que debemos pagarle a un trabajador, eso se reglamenta en el artículo 131, o se establece, perdón, en el artículo 131 de la ley. No habla de una exactitud. Siempre todo el mundo sabe que las utilidades son variables en la empresa, contablemente se registran, ¿verdad? Se deducen de la utilidad neta antes de impuestos el 15% cuando hay ganancia, y eso disminuye la base imponible para el impuesto sobre la renta. Este 15% se distribuye entre el total de los trabajadores. El artículo establece que mínimo debe ser un mes de salario y máximo deben ser 4 meses de salario. Pero para calcular esto, el trabajador debe esperar que la empresa tenga su cierre contable al final del año.
utilizando el procedimiento establecido en la ley, generalmente lo que la persona debe hacer es pagar un mes de bonificación o anticipo en diciembre, y cuando se determinen las prestaciones, las utilidades de la empresa al mes de enero, mes de febrero, se termina entonces de calcular cuánto le corresponde a cada trabajador. Sin embargo, este sería el procedimiento convencional, pero en la práctica nosotros siempre observamos que el patrono y el trabajador siempre se ponen de acuerdo. Generalmente el patrono, si tiene posibilidades económicas, puede pagar 3 meses. Si son empresas más pequeñas, generalmente pagan 2 meses. Hay una especie de acuerdo. ¿Okay? En el caso de este trabajador estamos partiendo de 90 días. Siendo así, entonces es sencillo el cálculo, ¿no? El salario base 6.532,95 entre 30 por los 90 días. Eso nos da entonces una previsión o una proyección de las utilidades por el orden de los 19.598,85. Los aportes patronales a la seguridad social. ¿Okay? Recuérdese que vamos a trabajar para el año entero. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a utilizar el salario normal, que es el que se utiliza en la mayoría de todos estos, digamos, subsistemas del sistema integral de seguridad social. Se multiplica por 2 y se multiplica también por el porcentaje del aporte patronal. ¿Okay? En el caso específico de nuestra región, estamos en el estado Barinas. Nosotros aquí tenemos un régimen parcial del seguro social, por lo tanto los patronos pagan 4%. En otras ciudades del país más desarrolladas, con todos los servicios, este aporte patronal es mayor. En el caso entonces específico de nuestra región, el seguro social 4%, la pérdida involuntaria del empleo 2%, el FAO, que es el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, 2%, y el INSEE 2%. Fíjense que vamos a trabajar en función al salario normal. Y esto es importante abrir un paréntesis aquí. En la mayoría de los casos, las empresas lo hacen sobre el salario básico. ¿Okay? Al hacerlo sobre el salario básico, obviamente el aporte disminuye, pero también disminuye la retención del trabajador. Quizás siempre ha sido como una forma de rebajarle la carga al trabajador. Sin embargo, lo correcto, lo que establecen cada una de esas, digamos, aportes, porque cada una de esos aportes tiene su propia ley, es trabajar con salario normal. ¿Okay? En definitiva, entonces, el total de aportes patronales estaría por un monto de 7.426,94. Seguimos con los beneficios no laborales. Artículo 105, ya lo habíamos revisado anteriormente, ¿no? Para este trabajador tenemos dos casos: el caso del uniforme y el caso de útiles escolares. El monto anual, 24.000 bolívares fuertes. Importante volver a recordar, destacar que cuando hablamos de los beneficios no salariales, son todos aquellos beneficios que la empresa va a conceder al trabajador, pero no van a estar incluidos como salario base para el cálculo de las demás prestaciones sociales. ¿Ok? Y esto realmente es muy importante de saber. ¿Okay? Ni los uniformes ni los útiles escolares, sus montos se utilizan como base para calcular vacaciones, utilidades, prestaciones de antigüedad, entre otras asignaciones laborales. Seguimos con la prestación de antigüedad. Esta prestación está, digamos, desarrollada en el artículo 142 de la ley. También tenemos dos elementos importantes. Por una parte, el salario integral, repetimos, artículo 104 de la ley del trabajo, y por otra parte el artículo 142, que establece la previsión de antigüedad que se va a realizar para cada trabajador. En lo que respecta al salario integral, este salario integral es completo. Utilizamos el salario normal más la alícuota de bono vacacional más la alícuota de utilidades. Al hacer el cálculo, fíjense cómo aparece acá el cálculo reflejado. El monto base, salario base, sería 8.166,19. Por otra parte, el artículo 142 establece que hay que hacer una previsión, es decir, tomar, o bien sea a través del fideicomiso de trabajo, bien sea en la contabilidad de la empresa, o sea, 15 días cada trimestre del año. ¿Ok? Tenemos entonces 15 días los 4 trimestres del año. El otro parágrafo establece que hay una prestación adicional de 2 días cada año. En total, entonces, estaríamos hablando de 62 días de previsión de antigüedad para este trabajador. ¿Ok? Siendo así, entonces,
el cálculo final resulta 8.166 entre 30 por 62. Nos da un total entonces de 16.876,79. Bien. Nos hemos paseado muy rápidamente por todas este tipo de cálculos. Yo sé que ustedes van a tener mucho más tiempo. Esta diapositiva la vamos a colocar también como anexo a este video. Y aquí observamos el resumen de todas las asignaciones. Vemos que el monto anual de este trabajador en estas condiciones asciende a 170.586,72. Con esto estamos cumpliendo el objetivo número 1. Calcular cuál sería el costo anual para la empresa de tener este trabajador allí, ¿verdad?, laborando, contratado. Fíjense, un solo trabajador, 170.000 bolívares. Ya esto me da una idea muy importante. Si tengo 5 trabajadores, ¿cuánto debo tener, ¿verdad?, de previsión o de dinero durante el año para responder a mis obligaciones laborales? Si tengo 10 trabajadores, obviamente 1.700.000 bolívares. Nuestro segundo objetivo, que es el cálculo de los estándares de precio. Fíjense cómo aquí tenemos un estándar anual, lo acabamos de calcular, 170.000. ¿Cuánto es el estándar mensual? Resulta de dividir el anual entre 12, nos daría 14.215,56. El estándar semanal sería el valor anual entre 52 semanas, 3.280,51. El diario, 473 bolívares. Y cada hora, que es el estándar hora hombre, 59,23 bolívares. Todos estos estándares nos pueden servir para hacer proyecciones, para hacer comparaciones, y realmente son muy poderosos como indicativos. Realmente pueden utilizarse en cualquier situación. Hay que destacar que generalmente estos estándares van a tener poca vida, digamos, útil. De repente de 2 meses, 4 meses, 5 meses. En tanto que no cambien las condiciones laborales del trabajador. Sabemos que en Venezuela hay muchas variaciones en el año. Por ejemplo, ya el año pasado ya en noviembre tuvimos el último aumento. Ya ahorita en febrero tenemos otro aumento del salario mínimo. Esperamos que quizás en mayo, vista la alta inflación que se observó en la economía durante el año 2014, pues esperamos también un aumento en mayo, y quizás ese aumento sea en varias partes, en mayo, quizás octubre, quizás agosto del 2015. Pero evidentemente esto nos da un abreboca, ¿ok? En el caso de que yo quisiera comparar cómo sería el efecto del salario, el aumento del salario mínimo en los estándares, sencillamente yo hago los cálculos nuevamente de todos estos conceptos que acabamos de mencionar y vamos a obtener nuevos estándares. Si quiero tener una proyección anual, bueno, yo puedo tomar, por ejemplo, el estándar actual, que es el estándar de enero, febrero, y lo multiplico, por ejemplo, el mensual, 14.000 por 2, 28.400. ¿verdad? Eso sería para enero y febrero. Si hay un aumento en marzo o como en efecto el aumento de febrero, calculo los nuevos estándares y entonces me va a desarrollar el estándar para los meses siguientes. Si en mayo hay un nuevo aumento, sería un nuevo estándar. ¿Ok? Es decir, cada vez que exista un aumento, los estándares van a aumentar. Y las proyecciones también aumentan a partir de ese momento. Si quiero hacer un estándar ponderado, yo tendría entonces que multiplicar cada estándar por su mes o la cantidad de meses que va a estar vigente ese estándar, y con eso estaría proyectando a través de eso sería como una media ponderada, estaría proyectando los 12 meses. Muy bien. Espero que este pequeño video sea de mucho provecho para ustedes. Estoy muy agradecido por la atención que le puedan prestar, y bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier crítica para mejorar, pues estamos abiertos a todas ellas. Espero que tengan mucho éxito y que sea de provecho para ustedes.